Mil mensajes. Hoy estamos con el número 428 y en este número nos trae una dinámica de poder. Mucha gente lo puede ver como algo corriente y normal, pero es una de las características que diferencia una relación de dependencia de una relación de interdependencia. Y esto lo vemos en cualquier dinámica de pareja, en cualquier dinámica de familia, y tiene el dar explicaciones. Se dan las explicaciones suficientes a la otra gente, a la gente que amamos, o inclusive a gente que no le debemos dar explicaciones, se le da mucha explicación que no está pidiendo inclusive, o que está exigiendo por el contrario. Entonces esta dinámica realmente se hace muy interesante cuando uno ve y uno observa que el concepto que uno puede tener de explicación es dar toda la información que se necesita de una parte para tener algo de poder, para tener a través de la información, tener poder. Y el dar explicaciones, entonces realmente se considera como un acto, como decía al comienzo, como un acto de dependencia en la cual una de las partes en esta estructura de dependencia, en donde cada quien depende del otro, esa dependencia, por supuesto, quita libertad. Ya no hay derecho a elegir por estar dando información o por estar condicionada por muchos elementos esta conducta luego que se da la información, o inclusive cuando se da información como costumbre y de repente no se da, se puede generar una crisis importante en la gente que está esperando la información, que son las explicaciones. Esto nos lleva entonces a establecer el dar explicaciones como una dinámica real de poder, en la cual se transmite una información determinada para que la otra parte esté al tanto de esa información y sepa qué decisiones tomar de acuerdo a la información que tiene, y que en caso de carecer de esa información realmente se vea dificultada. Esta podría ser entonces el dar explicaciones, como lo expresé, en una realidad importante, una realidad de dependencia. En la realidad, en la otra psicología, en la psicología de la interdependencia, y sobre todo cuando los seres dependen y son suplementarios, esa información no se debe ver como un sinónimo de dependencia, sino un sinónimo, por ejemplo, en una pareja, en una familia, en una empresa, inclusive los líderes con el liderado y los liderados con el líder. El dar información, el dar explicaciones puede aclarar y puede realmente ahorrar muchos momentos muy desagradables, porque se tiene la información necesaria que se necesita para la toma de decisiones. Esto nos lleva realmente entonces a evaluar que la explicación como hecho que una personalidad individual o colectiva le da a otra personalidad, entonces realmente nos sirve como un marco valorativo para que cada uno de nosotros, de acuerdo a la situación que esté, comience a generar explicaciones que deben tener uno o dos elementos para ser valiosas. Lo primero es que la explicación esté a tono, es decir, que no haya, y esto pasa muchas veces, una explicación que no da la información necesaria, aunque se necesite, entonces la gente queda con poca información y esto va generando, además de malas decisiones, la posibilidad de malas decisiones, una gran angustia en quien recibe esa información, o por el contrario, se le da una sobreinformación, se le da una explicación tan grande, tan profunda, tan detallada, que la gente que lo que quería saber probablemente era una cosa de todo eso, probablemente termina teniendo una clase magistral que si no le interesaba, esta realmente se va a cerrar a ella. Esto yo creo que es importante valorar el nivel de información que genera una determinada explicación. Esto creo que es una de las partes importantes. Y lo segundo, además de la cantidad, la pertinencia. Esta palabra, este concepto tan interesante que es la pertinencia,
es la utilidad que tenga esa información. Y entonces nos evitamos desde un primer momento, generar esas explicaciones que lo que van a hacer es generar un cuadro de dependencia. A lo mejor ni siquiera la pareja o la familia requiere de una información tan detallada, tan constante de lo que hace uno de sus miembros, porque en verdad le puede quitar esa autonomía, esa independencia, esa libertad necesaria para ejecutar las cosas y por lo tanto debe haber mucha confianza. Entonces, por ejemplo, en los hechos de familia, en los hechos educativos, las explicaciones de los hijos probablemente sea un esquema inclusive de toda la familia en la que la familia debe estar de acuerdo sobre qué informaciones debe dar un niño, qué informaciones debe dar ya un escolar, qué informaciones debe dar un adolescente, qué informaciones debe dar inclusive un hijo adulto, qué informaciones debe dar la pareja, qué informaciones. Entonces, esto yo creo que es válido regirse por los dos criterios básicos que serían la cantidad de información necesaria y la pertinencia. Ambas están muy unidas y entonces se transforma en una información útil para el otro. Puede ser también que dar muchísimas explicaciones vaya generando un cuadro que además de dependencia de cualquier punto de vista, va generando también otros elementos que no son tan importantes, que inclusive van a dañar. ¿Por qué? Porque van a dañar la libertad y la autonomía de cada uno de los involucrados. Por eso hay que tener realmente mucha confianza. Y uno de los criterios básicos de una buena relación, en donde está, además del compromiso asumido por amor, está la confianza y está el respeto que nos merecen los seres inclusive que más amamos. Si hay confianza, si hay respeto, probablemente no necesitemos toda esa información que a menudo le pedimos a la otra persona y que no es que lo vaya a interpretar como que ya no me importas o ya no me interesa, ya no te interesa lo que hago, sino que hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque esas sobreexplicaciones o ese acostumbramiento o adicción a la información y explicaciones que puede dar una de las partes, probablemente entonces causan muchos problemas, problemas de dependencia y problemas en donde la persona, que generalmente es una de ellas que da muchas explicaciones y la otra que tiene más poder no las considera darlas todo el tiempo, en esa asimetría de explicaciones, de información que se le transmite para el uso adecuado, entonces se transforma en una relación de poder, en una relación en la cual, según dicen muchos, la información es poder. Y si se dan demasiadas explicaciones, probablemente se está traspasando mucho del poder que tiene esa individualidad de esa persona o ese grupo, se está pasando para que jueguen, para que hagan, para que decidan, incluso en nombre de esa persona, por las explicaciones que ha dado. Este es un tema delicado, este es un tema en el cual todas las parejas, inclusive todas las familias, como también se hace en muchas instituciones, generalmente se maneja un nivel de explicaciones. Y decir, por ejemplo, cuáles son las informaciones básicas que requiere cada uno de los miembros del otro. Y si se establece el compromiso, establecerlo y cumplirlo. Pero no dar nunca demasiadas explicaciones e inclusive dar muchas explicaciones a quienes no la están pidiendo, porque eso está generando una dinámica de poder que luego puede ser una dinámica de poder muy desagradable. ¿Por qué? Porque lleva entonces mucho de las relaciones en las cuales el que maneja la información dada por las explicaciones maneja el poder. Y esta es realmente un área en donde debemos tener mucho cuidado. Así que si a ti no te gusta dar muchas explicaciones, tampoco las exijas. Y este es un criterio que entonces nombro para terminar de hablar sobre este mensaje tan particular como podrían ser el dar explicaciones.
Doy pocas explicaciones, doy muchas explicaciones. De esas muchas explicaciones surgen realmente elementos de aturdimiento de la otra parte o de control excesivo de la otra parte hacia todo lo que yo hago. Es decir, tenga cuidado con la explicación y tenga sentido común. Las explicaciones realmente que nos van a servir son las explicaciones pertinentes y unas informaciones muy adecuadas, pertinentes, que sean válidas, valiosas. Para que usted piense sobre este tema, lo dejo con otro ángulo de este hermoso cuadro de gran formato de Villavicencio, un pintor venezolano, y esta obra y muchas más usted la puede ver en el Patio Latinoamericano del Arte. Esto queda en la avenida Los Mangos, urbanización La Florida, aquí en Caracas, Venezuela. Y usted puede ahí, en la avenida Los Mangos, con segunda transversal, ver obras tan maravillosas como esta, en las cuales se pinta uno de los tepuyes de la Guayana venezolana con toda esa selva a los pies. Realmente un cuadro impactante y un cuadro que usted puede disfrutar. Y piense sobre el mensaje 428, las explicaciones. Usted da las explicaciones que debe dar, o da menos, o da más. Será hasta el próximo de los 1000 mensajes.